Listo, ahora sí. Entonces les decía que hemos pasado por el sistema nervioso central, es, digamos que el sistema que controla básicamente todas las funciones del cuerpo, encabezado por esos órganos que están dentro de, digamos que dentro del cráneo y de la columna vertebral, que entonces dijimos que son el cerebro, el tronco encefálico, el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. Dijimos que entonces cada uno de estos está formado pues por empaquetamientos de neuronas que se conocen como nervios y que los nervios pues pueden estar dentro en este caso del esqueleto o por fuera. Lo que sería por fuera entonces correspondería al sistema nervioso periférico y dentro de ese sistema nervioso periférico entonces está el sistema nervioso autónomo y ese sistema nervioso autónomo es el que controla entonces finalmente las funciones que son propias de los intestinos, ¿cierto? Que nosotros no controlamos finalmente el hacer digestión de, ¿cierto? No controlamos hacer digestión de, digamos, bueno, comemos la bandejita paisa y vamos a hacer primero la digestión del chicharrón y después la digestión de los frijoles y después la digestión del arroz y después, ¿sí? Sino que eso se da, digamos que de manera automática o por ejemplo la cuestión de los latidos del corazón. Nosotros no podemos decir, bueno, vamos a controlar, bueno, controlar de pronto sí, se puede, pero podríamos decir que se podría dar un control autónomo únicamente de nuestros músculos que se llaman músculos estriados, pero músculo liso y músculo cardíaco no. El músculo liso constituye entonces finalmente pues las vías de circulación y las vías digestivas. También entonces después pasamos a hablar de lo que viene siendo el sistema circulatorio. Eh, Hablamos del sistema circulatorio, importantísimo, y este sistema circulatorio entonces va de la mano con el sistema respiratorio, ¿sí? Incluso pues si se habla de circular, se tiene que hablar de un fluido, y no solo los fluidos son el agua, sino que el aire, ¿cierto? Los gases también son fluidos, también circulan, son medios que transportan incluso particularidades del organismo que necesita para vivir y sobrevivir. Ese sistema circulatorio, miramos entonces el recorrido finalmente pues que hace la sangre y la importancia entonces de que esa sangre llegue a los órganos, ¿sí? Y básicamente vimos lo que se llama la circulación mayor, que es también la circulación sistémica, se llama, ¿sí? Esa circulación sistémica va de la mano también con la circulación menor o circulación pulmonar, que es la que vamos a ver básicamente hoy. Les preparé unas diapositivas. Lo que les estaba así, digamos que como un paréntesis, fue que hablamos dos sesiones de, digamos que el sistema reproductor sistema reproductivo en seres vivos, pero pasamos específicamente a hablar del sistema reproductivo en seres humanos. Y entonces les dejé un taller que es o la guía, la actividad de número 5. Hablamos entonces de cuáles son los órganos masculino y femenino y les pedí entonces el favor de que algo así como una reflexión ya más bien personal, pues ustedes escribieran y nos contaran ustedes qué piensan acerca pues de tener o no tener hijos o de pronto incluso se podría decir ahí, hablar de la cantidad de hijos, ¿cierto? No sé, era el tema de ahí para allá libre y también de los métodos conceptivos encaminados a hablar del problema de las enfermedades de transmisión sexual como una problemática de salud pública a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar, este taller ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar hoy del sistema respiratorio y al final les explico la actividad que tienen que hacer. Miremos primero entonces, digamos que la presentación del taller de forma escrita, se las voy explicando, finalmente pasamos a las imágenes para que ustedes puedan entenderlas un poco mejor, o entender, digamos, que este sistema respiratorio, de qué está hecho, de qué partes anatómicas está hecho y cómo funciona. Entonces, los pulmones son órganos responsables de la ventilación. Digamos que si hablamos del sistema respiratorio, tendríamos que hablar de dos partes del sistema respiratorio anatómicamente hablando. Las vías superiores y las vías inferiores. Las vías superiores, pues correspondiente pues a las fosas nasales, ¿cierto? A los cornetes, ¿cierto? Que los cornetes cumplen una función de calentar, ¿cierto? Y humedecer el aire que ingresa
hacia nuestros pulmones, calienta y humedece, y de ahí se dirige pues vía faríngea hacia la porción de la tráquea, ¿cierto? Hacia la tráquea. De ahí incluso podemos encontrar que hay un hueso que está suspendido, entonces todos pueden darse cuenta que aquí en la parte anterior del cuello hay un hueso que se llama el hueso tiroides, ¿cierto? Eso es ese que se conoce como la manzana de Adán. Entonces ese hueso cumple unas funciones básicas en la digestión, pero entonces también ahí vamos a encontrar que hace parte, comparte, digamos que en parte la vía digestiva y la vía respiratoria. Entonces más adelante vamos a encontrar algo que se llama la tráquea, ¿cierto? La tráquea. Y esa tráquea está constituida por algo que se llama cartílago, y el cartílago finalmente pues es un tejido que es flexible, pero a su vez también, digamos, que genera esa, digamos que como esa estabilidad que necesita, en este caso, la vía aérea. Entonces, a partir de ahí se puede decir que esta estructura anatómica se convierte en algo que se llama el árbol bronquial. Entonces hay algo que se llama la carina, ¿cierto? Entonces baja, digamos que baja la tráquea hasta un punto donde encuentra dos caminos, ¿cierto? El camino derecho y el camino izquierdo, es decir, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Ese punto ahí se llama la carina. Entonces, cuando una persona se atora y muere, pues, por asfixia, puede ser que el alimento que, digamos, se le fue, como dicen, se le fue por el camino viejo, llegó hasta ese punto y finalmente puede decirse que la persona no pudo satisfacer las necesidades de oxígeno ni por el pulmón derecho ni por el pulmón izquierdo, porque taponó finalmente la vía en común entre esos dos caminos que van hacia el pulmón derecho y pulmón izquierdo. Entonces ese es un punto crucial, se llama la carina, y es el punto allá, es un punto hasta donde llega pues finalmente la tráquea se divide en, en los bronquios, en el árbol bronquial se llama. Entonces el recorrido entonces empieza en las vías superiores, ingresa por la nariz, pasa por la faringe, desciende por la tráquea hacia los bronquios, y este se divide en ramas más pequeñas. Entonces, así como encontrábamos que las venas se pueden dividir, hablando pues de la circulación, se puede dividir en vénulas, ¿cierto? Venas, vénulas, arterias, arteriolas, y tanto las arteriolas como las vénulas se dividen en más pequeñas, es decir, de diámetro más pequeño, en algo que se llaman capilares, ¿cierto? Entonces empieza a disminuir la luz, se llama el vaso, empieza a disminuir la luz, se vuelve más pequeño, más pequeño, más pequeño, para poder llegar a satisfacer las necesidades, en el caso de la circulación de sangre, y en este caso de la circulación pulmonar del aire. Entonces, estas ramas se dividen en más pequeñas, esos bronquios se llaman. Entonces, cuando ustedes escuchen de que se le fue por el camino viejo, eso también uno puede decir, uy, sí, bronco aspiró, ¿cierto? Aspirar, que va hacia adentro, ¿cierto? Y bronquio, o bronco, que va hacia el bronquio, bronco aspiró, cuando incluso uno mismo se atora con la saliva, y es hasta chistoso, ¿no? Que uno mismo se atora con la saliva, que es algo insignificante. Imagínense atorarse de pronto con un sólido, ¿cierto? Ya no con un líquido, sino con un sólido. Eh, ya sería entonces algo que genera en el sistema una reacción inmediata, como es la tos, ¿cierto? Entonces la tos lo que nos hace es expulsar, se genera ese mecanismo, se llama, de aumento de presiones del tórax para expulsar lo que está posiblemente en la vía respiratoria, para sacarlo, porque en la vía respiratoria únicamente podría haber sustancias de carácter gaseoso, ¿sí? O compuestos, o materia de carácter gaseosa, no ni líquida, ni sólida, ni mucho menos sólida. Entonces, cuando se da la broncoaspiración, el mecanismo inmediato de defensa del cuerpo es la tos, ¿cierto? Esa tos que nos salva de pronto de esa particularidad. Entonces, el aire llega a la unidad funcional y estructural del sistema respiratorio, que se llaman los alvéolos. Los alvéolos, ¿listo? Ya ahorita más adelante los vamos a mirar con una imagen. Entonces, existe un músculo principal que se llama el diafragma, ahorita lo miramos. El diafragma está debajo de las costillas, ¿cierto? Y ese diafragma se aplana, tiene forma de cúpula. Una cúpula puede ser un domo.
Un domo puede ser, por ejemplo, una tapa, ¿cierto? Una tapa, ¿cierto? Este viene siendo el domo, ¿cierto? El casco. Esa es la forma del diafragma y es el músculo principal de la respiración. Entonces, ahorita lo vamos a mirar. Cuando ese músculo se contrae, entonces se aplana y permite entonces que los pulmones desciendan, ¿cierto? Para poderse llenar de aire. Así funcionará entonces el diafragma. Eh, pero finalmente no es el único músculo de la respiración. El diafragma es el principal, pero necesita eh, ayudantes para pues mover toda la mecánica que se necesita para ampliar, digamos que ese volumen, ¿cierto? Ese volumen del pulmón, entonces el volumen del pulmón. Un dato pues principal o un dato característico es que los pulmones de un caballo completamente insuflados, insuflado quiere decir inflado, son bastante grandes, ¿sí? Son bastante grandes. Podría usted imaginarse como una mesa de un comedor, ¿sí? Cuando están completamente grandes. Quiere decir que las demandas energéticas del caballo son bastante grandes. Y fíjense que estoy diciendo que las demandas energéticas, si ustedes dicen, ¿cómo así? Entonces, si hablamos de la respiración, necesariamente se tiene que hablar de energía. A nivel microscópico, finalmente nosotros en lo macro no podríamos decir que respiramos, nosotros respiramos en lo microscópico. Nosotros respiramos en la mitocondria y la mitocondria, la vimos, hace parte entonces de la célula y hace parte de la célula cumpliendo la función de respirar y esa respiración finalmente se entiende como la producción de energía. Entonces la respiración nos sirve para obtener energía para nuestras demandas vitales a nivel molecular, ¿sí? A nivel celular. La respiración entonces está como conclusión, ahí ya podríamos sacar una conclusión, que la respiración está directamente ligada con la obtención de energía. ¿Por qué? Porque a través de la combinación, dentro de la función que cumple la célula, a través de la combinación de ese oxígeno con los nutrientes que se toman de los alimentos, es que nosotros producimos energía. La energía finalmente está dada como una unidad química, ¿sí? Que se llama ATP, y eso corresponde a algo que se llama la adenosín trifosfato. Esa es una clase de energía que tenemos nosotros producida por nuestras células, ¿sí? Entonces la respiración sirve para obtener energía a nivel celular. Eso es un dato que si bien no necesitamos saber cada término así complicado, pero sí de pronto un dato que podría ser de ayuda, de gran ayuda, en el momento de responder una prueba de estado, por ejemplo, la del ICFES, que la respiración está relacionada finalmente con la obtención de energía. ¿Listo? Entonces, la contracción del diafragma lo que permite es que los pulmones pues, puedan descender hacia la parte abdominal, llenarse de aire. Pero lo que les decía, necesita otra serie de músculos como son los intercostales. Esto de inter quiere decir que está entre y costales costillas. Entonces, entre cada costilla, ustedes se pueden allá tocar, entre cada costilla tenemos una serie de músculos que se llaman intercostales y hay intercostales internos y hay intercostales externos, que cada uno cumple diferentes funciones. Entonces, en los alvéolos, se lleva a cabo el intercambio gaseoso correspondiente a la circulación menor, ¿sí? Entre los alvéolos y los capilares que les decía. Finalmente, ¿un capilar qué es? Pues es una arteria que que ha hecho su luz, ¿cierto? Puede ser digamos, el diámetro de la arteria aorta, que es la que sale del corazón, ¿cierto? Es bien grande, pero puede ser minúscula, casi como un alfiler, o incluso más pequeña, puede ser la punta del alfiler o incluso más pequeña, un capilar por donde va también sangre. Es la razón de ser de pronto cuando uno se corta y ni siquiera siente, pero sale sangre, ¿sí? No sé si les han tomado de pronto una muestra de sangre acá, cuando uno va a donar sangre allá, le toman una muestra de Matías o no me acuerdo cómo se llama, le toman una muestra y le cortan y uno no siente, uno no siente nada, pero le sale sangre, es porque cortan un capilar demasiado pequeño, demasiado pequeño. Y ese tipo de capilares hay millones, hay muchísimos allá
en ese espacio del pulmón, allá en esas terminaciones que son los alvéolos, y esos alvéolos que también son pequeños, van a tener la posibilidad de intercambiar, de relacionarse con los capilares, intercambiando o haciendo un intercambio gaseoso, y que el sistema pulmonar se llama circulación menor. Entonces aquí lo resalto. Circulación menor, pero también se llama circulación pulmonar. Entonces eso también es un dato que ustedes ya se pueden grabar. Hay dos tipos de circulación. La mayor, que es desde el corazón hacia todos los órganos, y la menor, que viene siendo desde el corazón hacia los pulmones, ¿cierto? Y retorna, ¿cierto? Va a los pulmones, se devuelve, circulación menor. Circulación mayor, va desde el corazón hacia todos los órganos y vuelve, circulación mayor o circulación sistémica. En este caso, entonces, esta por su mismo nombre, pues ya se identifica que es circulación pulmonar. Y entonces ahí el aire llega, ¿cierto? El aire que nosotros respiramos, que no solo es oxígeno, sino que está cargado de otros gases, como por ejemplo el nitrógeno, que también se necesita bastante. Entonces no solo está cargado de este gas, sino que también está cargado de otros gases, y allí va y se da un intercambio de este gas, del oxígeno, con uno que es su contraparte, que es el dióxido de carbono, que también tiene oxígeno. El dióxido de carbono, la palabra óxido quiere decir que tiene también oxígeno, ¿cierto? Pero aparte de eso está recogiendo el carbono. ¿Cómo así el carbono dónde sale? Pues el carbono es un desecho celular, a nivel celular, entonces el carbono desprende, perdón, la célula desprende carbono. Se intercambia entonces el oxígeno con el carbono allá en esa, de hecho, en la circulación mayor y menor se da el intercambio también de dióxido de carbono por oxígeno, pero es digamos, la dirección en la que uno lo diga. En los alvéolos, entonces, los alvéolos le entregan oxígeno al capilar y el capilar le entrega dióxido de carbono al alvéolo. Entonces es un cambio que se llama una difusión simple. ¿Listo? ¿Cómo entendemos la difusión simple? Por ejemplo, usted abre la ventana, ¿cierto? Porque está haciendo mucho calor. Usted abre la ventana y ¿qué pasa? ¿Se sale el calor o se entra el frío? Entonces, pues les dejo esa pregunta ahí. ¿Se sale el calor o se entra el frío? Entonces, pues depende. Si aquí hay mayor concentración de calor, entonces sale una parte de calor, ¿cierto? De aire caliente, y entra una parte de aire frío hasta que se encuentra en una nivelación, ¿cierto? En un equilibrio. Y ese equilibrio también se da allá a nivel pulmonar. De igual manera en la circulación mayor. También se da un equilibrio allá entre el oxígeno, el dióxido de carbono y el oxígeno, que son no equilibrio en el sentido en el que haya la misma cantidad, sino la cantidad que se necesita. Si aquí se necesita el doble que acá, y ese es el equilibrio, así se mantiene. ¿Listo? En una proporción. Entonces, la sangre ha pasado pues por los pulmones, y entonces ya cumple su proceso de oxigenarse, y entonces se vuelve al corazón, como lo decíamos la vez pasada en la circulación de la sangre, después de que pasa por los pulmones, ya viene la sangre rica en oxígeno, pobre en CO2, y este oxígeno pues finalmente es transportado por una proteína que se llama hemoglobina. ¿Listo? Y vuelve al corazón, y el corazón pues ya tiene que salir a cumplir su función, ya va cargada de oxígeno y va entonces a las diferentes partes del cuerpo. Pasemos entonces a la presentación que les tengo listas para que ustedes puedan identificar un poco mejor toda esa información que les acabo de dar en letras, pero ahora en imágenes. Entonces, bueno, entonces, la estructura y la función, algo así les quería mostrar, lo que les decía entonces, porque es posible respirar por la boca, porque tiene digamos que un punto en común, un camino en común entre la vía respiratoria superior, ¿sí? Y viene siendo por aquí la faringe, ¿listo? Entonces algo importante, bueno, pasamos por acá, orificios nasales, va entonces las fosas nasales por acá, por aquí va la faringe, entonces tenemos faringe como superior, media, inferior, ¿sí? Tiene sus nombres particulares. Aquí entonces va algo que se llama la epiglotis, que es importantísima. Esta epiglotis se abre y se cierra cada vez que nosotros, respiramos, se abre y se cierra. Cuando nosotros,
perdón, lo que les decía, broncoaspiramos, es que esa epiglotis no fue eficiente al cerrarse y ¡pum! Se pasó el agua, o se pasó la saliva, o se pasó, em, listo, profe, o se pasó el alimento, es más complicado que se pase el alimento. ¿Cuál es la carina que les decía? Mire, la carina es este punto acá, esa es la carina. Entonces pasa el aire y la epiglotis no se cierra, ahí es donde la persona se atora. De lo contrario, entonces, en la parte anterior, anterior quiere decir adelante, está la vía respiratoria y por la parte posterior está la vía digestiva. Quiere decir que esto se dirige esófago y hacia allá, entonces ya va pues la vía digestiva, por allá, por acá el estómago y bueno, etcétera. Pero entonces, en este caso vamos a tomar el camino de la respiración, llega acá, y aquí esto es lo que yo les decía, que es el árbol bronquial, ¿sí? Un árbol tiene forma de ramas de árbol, ¿cierto? Aquí se empieza a dividir, todo esto es cartílago, y aquí en este paso, aquí no hay intercambio de gases, sino que la única función es transportar, por eso digamos su estructura también, es un tubo. Es un tubo que lo único que hace es dar la posibilidad de transportar únicamente oxígeno. Cuando la persona llega a cuidados intensivos, eh, se da un proceso en el que la persona no puede respirar, entonces se hace algo que se llama intubación. Entonces a la persona vía oral se le incide entonces no es un respirador, es un tubo que le permite conectarse a una máquina que genera que el pulmón entonces finalmente tenga acceso a las demandas de oxígeno cuando la persona no tiene la posibilidad de respirar. Y eso es algo de vida o muerte, ¿listo? Entonces la respiración, ahorita pues hablando del COVID y eso, las personas pues que llegan a este punto, pues se les hace ese tipo de procedimientos. Entonces, como les decía, entonces aquí también, bueno, como al ser un órgano, pues también tiene acceso a arterias y a venas pulmonares, arterias llevan oxígeno, entonces a los pulmones también tienen derecho a tener oxígeno, ¿cierto? A pesar de que incluso el corazón también tiene sus arterias y sus venas que le llevan y le recogen oxígeno. Entonces aquí el pulmón también tiene esto, entonces por aquí vienen los bronquios que les decía y los más pequeños, los bronquiolos. Aquí les quiero hacer referencia bueno, aquí nos nombran la pleura. Una pleura, entonces básicamente es una bolsita que recubre los pulmones. ¿Listo? Está el pulmón como órgano, que es como una esponjita de esas de lavar la losa. Y aquí la pleura, entonces es dos capas, dos bolsitas pegadas. Son dos bolsitas que se permiten así resbalarse una encima de la otra. Entonces lo que les decía, aquí aparecen músculos intercostales entre cada costilla. Y por aquí está el diafragma. Y ahorita les muestro el diafragma. Entonces, aquí lo que vamos a identificar son los pulmones y la segmentación de los pulmones. Pulmón derecho y pulmón izquierdo, porque estamos mirando a la persona de frente, ¿sí? Así como está acá. Y el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, se dice. Así como el corazón tiene, digamos que dos o 4 cámaras, esta también tiene una división y los pulmones el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene solo 2, ¿listo? Por cuestiones anatómicas de evolución. Y aquí este espacio, ustedes dirán, aquí este espacio, ¿eso qué? Pues ahí se ubica el corazón, ¿listo? El corazón toma entonces parte también de su anatomía aquí para ubicarse el corazón, ¿listo? Entonces aquí lo que les decía, pues aquí tiene sus nombres, lóbulos, superior del pulmón derecho, y cisura, etcétera, y aquí entonces va a estar finalmente lo que les decía. Bueno, en cuanto a la función, la estructura y función, entonces aquí el árbol bronquial ya se ve un poquito mejor, ¿cierto? Ya ahora sí parece un árbol, ahora sí entendemos un poquito más. Entonces aquí, como les decía, el cartílago tiroides, entonces debajo del hueso tiroides hay un cartílago tiroides, ¿cierto? Al lado del hueso el cartílago, así como ese cartílago de pollo, ¿sí? Algo así entonces también parece. Listo. Entonces, en estos 5 minutos. Árbol bronquial, entonces como les digo, el aire pasa, llega hasta los bronquios, bronquiolos, alvéolos, y en el alvéolo, esto pequeño aquí que ustedes ven que parece un brócoli, pues son estos alvéolos, y aquí es donde llegan los capilares, y aquí es donde esa red capilar permite el intercambio entre el oxígeno que está llenando estos alvéolos y el CO2 que está llegando por estas venas o vénulas capilares. Entonces aquí los músculos intercostales, hay unos músculos específicos para la expiración y otros para la inspiración, hablando de los músculos intercostales, y acá abajo entonces está el diafragma, y como les decía, el diafragma tiene esta forma de cúpula, ¿cierto? Como de casco. Entonces cada vez que se contrae, pues esto que tiene forma de casco, hacia arriba se aplana aquí, queda planito, ahí se está contrayendo. Y cuando deja de contraerse, pues retorna otra vez allá. Entonces es el proceso de respiración acá. Fin. ¿Listo? Ahí está.
Entonces, aquí permite que los pulmones se llenen de aire y se vacíen, se llenen, se vacíen. Entonces, esos son los movimientos de respiratorio y las costillas, al ser una reja ahí, pues necesitan agrandarse y expandirse, y para eso tienen entonces estos músculos aquí, pues auxiliares, digamos. Y les quería hablar un poquito de las enfermedades del sistema respiratorio, eso les corresponde hacerlo a ustedes, pues el cigarrillo, pues miren todo lo que tiene el cigarrillo, y aquí entonces podríamos ver que un bronquio, como les decía aquí, mire, en el árbol bronquial, un bronquio, cuando está inflamado es esto, y pues no permite el intercambio de gases, mire, se disminuye la luz, se dice, se va la luz del vaso, es decir, no pasa esa manguera, se inflamó, ¿sí? Se inflamó, y no permite entonces el cambio de esto. Y aquí esto es otro ejemplo de cuando esos alvéolos, ¿cierto? Esas bolsitas pequeñitas se llenan de agua, y a eso es lo que se conoce neumonía. Entonces se llenan de agua y dio neumonía. O también puede ser que el vaso se colapsó, ¿cierto? Y ahí es lo que se llama un espasmo, un espasmo alveolar, ¿listo? Entonces, ya para terminar, les voy a mostrar aquí cuál es el objetivo de la actividad número 6, y es que ustedes van a tener que escoger una de estas enfermedades del sistema respiratorio: EPOC, asma, neumonía, bronquitis, tuberculosis, difteria, tosferina, faringoamigdalitis, rinosinusitis o apnea del sueño, y lo que van a hacer es que van a hacer una cartelera, prepararse para una exposición, y se van a grabar durante 2 minutos máximo, y ese video lo van a enviar a su correo, y desde el correo lo van a compartir o lo van a enviar a este correo: docentebiologiapolinova@gmail.com. Y si ustedes finalmente no tienen la posibilidad de grabar un video, ¿cierto? Yo creo que todos los que están conectados sí, pero los que no, entonces lo único que tiene que hacer es hacer la cartelera, ¿cierto? Hacer la cartelera, se toma una foto con la cartelera, y en una página de una extensión, pues nos va a contar cómo le fue con la experiencia de realizar esta exposición. ¿Listo? Estas enfermedades pues finalmente son desencadenantes de algo. La idea es que ustedes escojan la que más les llame la atención, no importa cuál, y pues realice pues su exposición para ir adelantando. No les dije, pero pues bueno, yo creo que aquí ya podemos terminar con el video. Entonces ya, bueno, muchas gracias.